Mis queridos hermanos, el Santo Dios les bendiga, son todos bienvenidos y vamos a orar. Padre bendito, gloria, honra, alabanzas damos a tu dulce nombre a través de tu Hijo Jesucristo, nuestro amado Señor y Redentor de nuestras almas. Ahora, Padre amado, te imploro que a través del mensaje de hoy, a través de esta narración preciosísima que encontramos en el libro de Ruth, seas tú convenciéndonos de nuestra incapacidad total para ser salvos por sí mismos. Y que esto, por lo tanto, nos lleve a los pies de Cristo, quien es nuestro Salvador. Muestra, Señor, esta necesidad en el corazón de todos aquellos que escuchen este mensaje. Te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Tomen por favor asiento. Hemos dicho que el libro de Ruth contiene tan solo 4 capítulos, pero nosotros podemos leer en estas pocas líneas una maravillosa historia de amor redentor, pero contiene un profundo significado espiritual, porque nos describe a través de esta hermosa historia de amor entre Booz y Ruth, desde esos tiempos antiguos, la gloriosa iglesia de nuestro Señor Jesucristo, la cual es objeto de su amor redentor. Por lo tanto, el libro de Ruth no es solamente una hermosa historia de amor, es mucho más que eso. Como ya lo hemos dicho a lo largo de este estudio, pone énfasis en la gracia admirable, salvadora de nuestro bendito y Señor Jesucristo. Por lo tanto, el tema central, como lo mencioné en el mensaje anterior, del capítulo 2 de Ruth, el cual hemos comenzado a exponer, trata de la gracia de Dios. Nótenlo por favor en el versículo 2 del capítulo 2 de Ruth. Dice: y Ruth la moabita dijo a Noemí: te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. Versículo 10 dice: ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo: ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera? Y el versículo 13 dice: y ella dijo: Señor mío, hallé yo gracia delante de tus ojos. Ruth, que llegó a ser la esposa de Booz por gracia, ella llegó a ser su esposa simple y llanamente por su gracia, es decir, sin tener ella mérito alguno. ¿Cómo somos nosotros salvos? ¿Cómo llegamos nosotros a ser la esposa de Cristo? El apóstol Pablo
afirma reveladoramente en Efesios capítulo 2, versículo 8 y versículo 9, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Mi estimado amigo, solamente usted puede llegar a ser salvo cuando haya gracia ante los ojos de Dios. Pero usted debe de creer que la gracia de Dios es absolutamente inmerecida, absolutamente impagable, absolutamente gratuita. Pero a la vez, usted debe de reconocer que la gracia de Dios es gracia redentora. La gracia de Dios es gracia soberana. Estos dos puntos o explicaciones lo dimos en el mensaje anterior. Y hoy vamos a ver de que la gracia de Dios es también gracia que busca y que mira. La gracia de Dios es gracia que habla. La gracia de Dios es gracia que satisface. Y la gracia de Dios es gracia absolutamente segura. Tal vez usted ha sido una de las personas que más ha sufrido en esta vida, juntamente con Job y Noemí. Tal vez su salud ha sido deprimente, su economía ha sido caótica y la muerte ha sido devastadora en sus seres queridos. En fin, usted se ha preguntado muchas veces, ¿por qué tanto sufrimiento? ¿Por qué he sufrido tantas pérdidas? ¿Por qué me ha tocado esto a mí? Deseo con toda profundidad en mi corazón de que usted que ha estado escuchando esta serie de mensajes no solamente pueda ver, sino también creer de que la gracia admirable, soberana de Dios ha venido guiando todo esto en su vida. ¿No ha pensado usted de que posiblemente tanto Noemí como Ruth se han preguntado por qué tanto martillo y fuego en nuestras vidas? Es decir, ¿por qué tantos golpes en nuestras vidas y consumaciones en tristezas? Si usted retrocede al capítulo 1 y lo lee hasta el capítulo 4, es decir, todo este libro de Ruth, ustedes podrán comprender de que Dios ha venido moviendo todo esto a favor de estas mujeres. Miren, Ruth está en el campo de Booz espigando. Pero esto no es una casualidad. Y allí está Booz, siendo guiado, llevado a través del plan redentor de nuestro Dios. Mi querido amigo, mi estimado hermano, usted no está aquí por accidente. Usted no me está escuchando hoy por cosas del destino, sino porque hay una mano omnipotente que está detrás de su historia de lágrimas, que le está guiando en el tiempo propicio para su redención en Cristo. Por eso, en primer lugar,
quiero que noten que la gracia de Dios es gracia que busca y mira. ¿Lo escucharon? La gracia de Dios es gracia que busca y mira. Vayan por favor al libro de Ruth, capítulo 2. Metan allí la cinta de la Biblia o un separador y lean por favor el versículo 4 y versículo 5. Allí quedamos en el mensaje anterior. Versículo 4 dice: y he aquí que Booz vino de Belén y dijo a los segadores: Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron: Jehová te bendiga. Y Booz dijo a su criado, el mayordomo de los segadores: ¿de quién es esta joven? Noten que el versículo dice que Booz vino de Belén. Y Booz tuvo que ser un buen hombre para quien trabajar. Él bendice a todos los segadores en el nombre del Señor. Y los segadores mismos le bendicen, ¿sí?, diciendo que Jehová te bendiga con su presencia, ¿sí? Pero Booz era un hombre muy rico y poderoso, como dice el versículo 1 del capítulo 2 de Ruth. Pero él viene al campo, él viene a donde están los segadores. Y no solamente él viene para juzgar su labor, sino también para mostrarles su bondad como amo misericordioso. Él se hace semejante a sus siervos. Él se mezcla entre los segadores y les ofrece su gracia. Recuerden de que el Señor Jesucristo nació en Belén. Y desde Belén, Él vino a este mundo. Él vino a los pecadores para salvarles por su gracia. Él es eterno. Él es todopoderoso. Y Él es el dueño de todas las riquezas que hay en el cielo y en la tierra. Pero Él tomó forma de siervo. Él se hizo semejante a los hombres. Pero no solamente Él vino para juzgar nuestras malas obras, sino que Él también vino a darnos su gracia para redimirnos. Como dice San Pablo claramente en Filipenses capítulo 2, versículo 6 al versículo 8. Filipenses 2, verso 6 al verso 8 dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y luego le pregunta a su mayordomo, al jefe de los segadores: ¿de dónde es esta joven? ¿De dónde vino? ¿Quién es ella? Quiero que noten de que Booz es quien la ve primero. Booz es quien la ve primero, porque ella no sabe nada de esto. Ella no sabe quién es Booz.
ella no se está dando cuenta que él la está observando. Miren, mis queridos hermanos, amigos, anótelo con fe en su corazón. Si usted un día sintió el deseo de creer en Cristo, no fue porque usted tomó la iniciativa, sino que esto fue por decreto de Dios, hecho desde antes de la fundación del mundo. Porque como dice Hechos, capítulo 13, versículo 48, en la parte final, dice claramente: y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Allí había un sinnúmero de personas escuchando la predicación del apóstol Pablo. Pero de todo ese número de personas, solo creyeron los que estaban ordenados para vida eterna. Ustedes no se han preguntado por qué en un número significativo solamente creen algunos y otros no. ¿Será que los que creen son porque tienen una mayor capacidad de entender la predicación? No, sino porque Dios derrama como don la fe en sus corazones para que reciban a Cristo como su Salvador. Ahora escuchen esto: si usted un día sintió el deseo de querer y hacer, de seguir a Cristo, fue por la plena voluntad de Dios. Dice el mismo apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2, versículo 13. Filipenses 2:13 dice: porque Dios es quien produce en vosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Si usted un día sintió el deseo de amar a Cristo, no fue porque usted haya dado el primer paso, no, sino porque Él le amó primero. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 19, dice que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y si un día usted sintió el deseo de buscar a Cristo y sin duda le encontró, no fue por su propia iniciativa, sino que sin duda fue porque Cristo ya le había buscado y encontrado para salvarle. Nuestro mismo Señor Jesucristo dice en San Lucas capítulo 19 versículo 10, dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ahora bien, en segundo lugar, quiero que noten que la gracia de Dios es gracia que habla. La gracia de Dios es gracia que habla al pecador. Lean por favor el versículo 5 y hasta el versículo 8 del libro de Ruth, capítulo 2. Ruth capítulo 2, versículos 5 al 8. Dice: y Booz dijo a su criado, el mayordomo de los segadores: ¿de quién es esta joven? Y el criado mayordomo de los segadores respondió y dijo: es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. Y ha dicho: te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues y está desde por la mañana hasta ahora, sin descansar ni aún por un momento. Entonces Booz dijo a Ruth: oye, hija mía,
no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. Booz preguntó: ¿quién es esta joven? Y el mayordomo de los segadores respondió y dijo: esta es Ruth la Moabita. Ella fue la que vino con Noemí de los campos de Moab. Es como si el mayordomo le hubiese dicho a Booz: esta es una mujer pagana. Esta mujer está bajo maldición. Ella es enemiga de Israel y está en extrema pobreza. Y vino y me dijo, rogándome, me dijo diciendo: permíteme ir en pos de los segadores para recoger espigas. Y después de esto, el mayordomo le informa a Booz de que ella había comenzado a trabajar desde muy temprano hasta la hora de la noche, es decir, de sol a luna, y no ha parado, no ha dejado de trabajar. Y Booz, lleno de misericordia hacia ella, después de recibir esta información de su mayordomo, se acercó a Ruth y le habló: escucha, hija mía. Noten que él toma la iniciativa de hablarle a Ruth. Y estas palabras no solo son de consuelo, sino también de paternidad, de refugio, de provisión. Quédate aquí en mis campos y cosecha juntamente en compañía de mis criados. Quiero que noten que él es quien le habló primero. Amigo, la gracia de Dios es quien toma la iniciativa de buscarle, para hablarle de su condición pecaminosa y mostrarle así la necesidad de Cristo como Salvador. Booz es quien toma la iniciativa. Ruth no puede tomar esta iniciativa porque ella está totalmente incapacitada. ¿Por qué? Porque ella es una mujer. Y en aquel entonces una mujer no podía acercársele a hablar a un hombre. Además de esto, Booz no era cualquier hombre. Era el dueño y amo de la finca. Y según la costumbre de aquel entonces, no solamente los criados, sino aún los extranjeros no eran dignos de ser mirados por sus amos. Ruth, por lo tanto, al ser extranjera, estaba totalmente incapacitada. Ella estaba en bancarrota. Él era un hombre muy rico. Ella era pagana. Él era un israelita. Ella era una pobre casta social, pero él era un hombre influyente y poderoso. Era el dueño de esos campos. Mi querido amigo, ella no tenía ni la mínima posibilidad, a menos o a no ser de que él tomara la iniciativa. Ella estaba totalmente muerta en sus virtudes y en sus méritos.
Y así es la condición del pecador. Miren, el pecador está totalmente incapacitado para salvarse a sí mismo. Quiero que apunte los siguientes versículos bíblicos que le van a decir de que todos somos pecadores, que estamos destituidos de la gloria de Dios, que todos estamos perdidos, de que éramos enemigos de Dios, de que no hay quien conozca a Dios, de que no hay quien busque a Dios, de que no hay quien haga lo bueno, de que estamos muertos espiritualmente. Romanos capítulo 3, versículo 10 al versículo 12. Romanos capítulo 3, versículo 10 al versículo 12 dice: como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 8:7 dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Efesios capítulo 2, versículo 1. Efesios 2:1 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Pero Dios en Cristo vino a buscarnos para hablarnos de salvación a través de su Hijo Jesucristo. Nótenlo por favor en Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 3. Hebreos 1 del 1 al 3. Apúntenlo por favor. Y dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Yo estoy plenamente convencido de que a muchos de ustedes el Espíritu Santo les motivó en el corazón a escuchar este sermón. Y Dios le está hablando a través de su Hijo Jesucristo usando a este servidor. ¿Cómo nos habla Dios a través de su Hijo Jesucristo? Él nos habla a través de su palabra directa, a través de las Escrituras. También mediante la explicación que el predicador dé basado en las Escrituras. E incluso puede hablarle a través de un himno bíblico. En fin, Dios es quien toma siempre la iniciativa para hablarle al pecador. Booz vino al campo, él observó a Ruth, él preguntó por ella y él le habló a ella. Lo que esto indica es gracia que busca, gracia que mira, gracia que habla. Y el hombre poderoso que vino de Belén, esto es Cristo, también trae consigo gracia soberana, porque Él tiene el control de todos los asuntos.
Y Él nos pone en la situación en que nosotros podamos escuchar su santo y bendito evangelio. Y miren, gracias a Dios que Él es quien toma la iniciativa de buscarnos, porque nosotros nunca lo podríamos hacer. Pero Él, a través de su Hijo Jesucristo, no solo nos ha venido a buscar, sino que también a través de Él nos habla, ¿sí?, a través de su santo evangelio, para que nosotros podamos comprender su propósito redentor para con nosotros. En tercer lugar, quiero que noten que la gracia de Dios es gracia que satisface al pecador. ¿Lo escucharon claramente? La gracia de Dios es gracia que satisface al pecador. Usted está escuchando a un hombre que Jesús nunca ha defraudado, y eso se los puedo asegurar. Ahora lean por favor el versículo 8 y versículo 9 de Ruth, capítulo 2. Mira bien el campo que sigue, verso 8. Entonces Booz dijo a Ruth: oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. Mira bien el campo que siguen y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten. Y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. Es como si Booz le hubiese preguntado a Ruth: ¿tienes sed? Mira, bebe del agua de donde están las tinajas de mis criados. Hay suficiente para todos. También es como si le hubiese preguntado: Ruth, ¿tienes hambre? Mira, este es mi campo, entonces quédate en mi campo, que aquí hay suficientes alimentos. Ahora noten lo que Booz le dice a Ruth en el versículo 14 al 16. Y Booz le dijo: a la hora de comer, ven aquí y come del pan y moja tu bocado en el vinagre. Y ella se sentó junto a los segadores, y él le dio del potaje y comió hasta que se sació y le sobró. Luego se levantó para espigar, y Booz mandó a sus criados diciendo: que recoja también espigas entre las gavillas y no la avergoncéis. Y dejaréis también caer para ella algo de los manojos, y lo dejaréis para que lo recoja y no la reprendáis. Es decir que aparte de que Booz le da a ella suficiente alimento hasta saciarla, hasta sobrarle del potaje que él le dio, miren, manda a los segadores, le ordena al jefe mayordomo de que dejen caer manojos al suelo a propósito para ella. Cuando estén recogiendo, simplemente dejen caer algo al suelo para que ella lo pueda recoger. Esto deben de hacerlo a propósito, porque yo les he mandado, para que ella pueda recoger y juntar para su propio sustento. Miren, esta es Ruth. Ella ha hallado gracia delante de mis ojos,
Déjenla que ella tome todo lo que desee, porque yo quiero que ella esté satisfecha. ¿No creen ustedes de que Dios está guiando todo esto? ¿No creen ustedes que incluso está guiando el corazón de Booz en tanta generosidad para con Ruth? Debemos de preguntarnos también, ¿qué nos está hablando esto a nosotros con respecto a nuestra satisfacción en Cristo? Ruth está en el campo y Booz le pregunta a Ruth: Ruth, ¿tienes sed? Allí están las tinajas de mis criados, bebe de ella que hay suficiente. Luego Ruth continúa espigando en el campo y Booz nuevamente le dice: Ruth, si tú quieres, espiga entre las gavillas. Es decir, no solamente debes de esperar de que mis criados dejen en el suelo, sino que puedes estar entre ellos tomando de las gavillas. Pero aparte de eso, le dice a los segadores, al mayordomo en jefe, le dice: cuando llegue la hora de la cena, cuando todos los obreros estén comiendo, ella no necesita irse a la orilla del campo a comer, sino que simplemente invítela a la mesa y déjenla que coma todo lo que desee hasta satisfacerse, y no la reprendáis por eso. No la reprendáis por eso. Pero ustedes se han puesto a pensar que esta mujer llamada Ruth, la cual está espigando en ese campo, que está llevando algunos granos a su suegra Noemí, que está cargando en sus hombros aproximadamente 60 libras, que sin duda es una mujer muy hermosa, pero también muy fuerte, que dentro de unos pocos meses, dentro de muy pronto, ella iba a poseer y ser dueña de ese campo. Ella en ese momento está espigando en ese campo, pero ella dentro de muy pronto se iba a casar con el dueño de esa finca, y todo lo que es de él vendría a ser de ella. Piense usted en un momento en su actualidad. Piense usted en su situación actual. Ahora apenas recibimos los primeros frutos, y gloria a Dios por eso, por esos manojos que recibimos de Cristo en la actualidad. Cristo día a día nos da algo de sus misericordias. Cristo hoy te dice: siéntate, come y sáciate. Y a los cristianos que están en rebeldía, ¿sí?, Él les dice en Apocalipsis 3:20: he aquí que yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. ¿Sí? Pero nuestro mismo Señor Jesucristo dice en San Mateo 5:5: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Nosotros
Nos vamos a casar con el Señor Jesucristo, con el Booz celestial. Y todo lo que Él tiene o posee vendrá también a ser nuestro. Esta es también una maravillosa noticia del Evangelio. Porque todo lo de Booz vino a ser también ¿de quién? De Ruth, ¿sí? Miren a su alrededor. ¿Creen ustedes que Dios hizo todo esto para la muchedumbre del diablo? No, Dios hizo todo esto para su pueblo. David dice en el Salmo 24:1, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Y como ya leímos, el manso heredará la tierra. Y dice Romanos 8:32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Escuchen esto, aunque es bien cierto que en la actualidad, por causa de Cristo, bebemos hiel, comemos pan de aflicción, pero nada de esto será comparable con la satisfacción plena que recibiremos cuando estemos en la gloria con Cristo. Mire lo que dice Pablo en Romanos, capítulo 8, versículos 17 y 18. Romanos 8, verso 17 y verso 18 dice, y si hijos, miren, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿No se satisface usted por la palabra de Dios y por Cristo al escuchar esto con anticipación de que seremos coherederos con Cristo? Claro que sí. Y en cuarto lugar, quiero que noten que la gracia de Dios es gracia que asegura al pecador. ¿Lo escucharon? La gracia de Dios es gracia que asegura al pecador. Cuando Booz vio a Ruth, él no solo estuvo interesado en redimirla, sino también en protegerla. Noten que el versículo 9 dice, porque yo he mandado a los criados que no te molesten. Es como si Booz hubiese dicho, ni se le ocurra tocar a esa mujer. No se vayan a atrever a ponerle las manos, porque yo he mandado a los criados que no te molesten. Esto es lo que Booz posiblemente dijo. No se les vaya a ocurrir hacerle daño a esa muchacha, porque si no, tienen que vérselas conmigo. ¿Sí? Ahora lean lo que dice el versículo 15 y versículo 16 de Ruth capítulo 2, verso 15 y 16 dice, luego se levantó para espigar y Booz mandó a sus criados diciendo, que recoja también espigas entre las gavillas y no la avergoncéis. Subrayen esto, no la avergoncéis. Verso 16, y dejaréis también caer para ella algo de los manojos, y lo dejaréis para que lo recoja, y no la
reprendáis. Subraya de esta palabra, no la reprendáis. Vos está diciendo, no la toquen. Antes protéjanla. No la avergoncéis. No la humillen. No la hagan pasar penas y no la reprendáis. Porque Ruth ha venido a refugiarse bajo las alas de gracia de Dios Todopoderoso. Vos dice en el versículo 12, Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel. Miren, bajo cuyas alas ha venido a refugiarte. Ruth la Moabita está ahora bajo las alas protectoras de la gracia del Dios de Israel. Porque ella ahora tiene a un Redentor. Es decir, a un Booz que ha venido a salvarlas, pero también a protegerla o asegurarla. Mi estimado amigo, nuestro Señor Jesucristo es nuestro pariente redentor. Y Él no solo ha venido a buscarte para salvarte, para mirarte, para hablarte, para satisfacerte, sino también para darte seguridad en la vida eterna. Es muy maravilloso saber que somos salvos, pero es aún más maravilloso saber que permaneceremos en salvación eternamente. La misma gracia que te ha salvado es la misma gracia que te preservará en la salvación. Noten lo que dice Judas y apunten estos versículos si gustan. Judas versículo 24. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Primera de Pedro 1:5. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 5 dice, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 18. Segunda de Timoteo 4, 18 dice, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y San Juan capítulo 10, versículo 27 al 29. San Juan 10, 27 al 29 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie la arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Si Cristo con su gran poder nos ha guardado como ovejas que no pueden ser arrebatadas de su mano y que nos preservará hasta el establecimiento de su reino, ¿no creen ustedes que Él lo hará? ¿Será que Cristo va a faltar a su palabra y a su poder? No. Por eso es que el mismo apóstol Pablo le dice al joven Timoteo en su segunda carta,
Capítulo 1, versículo 12, segunda de Timoteo 1, 12 dice: por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído. Mire, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Y por este mismo motivo es que el apóstol Pablo dice en Efesios 2, versos 8 y 9, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Qué es la gracia? Usted podrá decirme, Pastor Fabio, ni siquiera sé qué es la gracia. Permítame, se los explico. La gracia de Dios es el amor que Dios ofrece a pecadores como usted y a mí. Es un amor que no merecemos. Es un amor que no podemos pagar. Es un amor que ni siquiera nosotros podemos buscarlo, a no ser de que Él tome la iniciativa y toque a nuestro corazón. Esa es la gracia. Por gracia sois salvos por medio de la fe. La gracia de Dios son las riquezas de Dios a costa, a precio de nuestro Señor Jesucristo. Y la fe es la mano con que nosotros recibimos por gracia de la mano de Dios el regalo de la salvación. ¿Lo escucharon? Miren, así como Dios hizo que esta mujer pagana llegase a ser la esposa de Booz por gracia, Él también tomará a pecadores como nosotros y nos hará la esposa del Señor Jesucristo. Estas son las buenas noticias del Evangelio, porque nos habla de la redención del amor soberano de Dios. Ruth no estaba en ese campo por casualidad, como usted tampoco me está escuchando o está en este lugar por accidente. Dios quiere salvarle hoy por su gracia, y Él vino en la persona de su Hijo Jesucristo para buscarle, para mirarlo, para hablarle, para satisfacerlo, pero también para asegurarle en la vida eterna. Recíbele con fe en el corazón, creyendo de que Él murió por ti, que Él resucitó de entre los muertos como señal de que su obra fue suficiente para el perdón de tus pecados, que Él regresará por segunda vez y te llevará a las moradas eternas. Oremos. Padre amado, oh bendito Dios, una vez más derramo mi corazón delante de tu presencia, por todas las personas que han escuchado este mensaje. Y te imploro, Señor, que les salves por tu gracia conforme a tu plan redentor, a través de tu maravilloso Hijo Jesucristo. Te lo pido, te lo imploro, amantísimo Dios. Ten misericordia de todas las personas que han escuchado este mensaje y que habrán de escucharlo también por otro medio. Oh, excelentísimo Dios, llévalos a los pies del Booz celestial, de nuestro Señor Jesucristo,
y redímeles, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.